Hola, en este video vamos a hablar de espacios de Hilbert y vamos a comenzar con una definición. Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial con producto interno. Vamos a llamarlo H de ahora en adelante, los de Hilbert en general. Y eso hasta ahora es un espacio con producto interno, pero los vamos a llamar de Hilbert cuando la norma que induce ese producto interno hace que H sea un espacio completo. Entonces, la palabra clave aquí es completo y vamos a terminar de escribir esta definición. Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial H con producto interno que es completo cuando utilizamos la norma con la norma generada por el producto interno. Ejemplos de espacios de Hilbert son todos los espacios que trabajamos en el video anterior. Rn, L2 de omega y WK2 de omega, de las funciones que tienen derivadas débiles de orden hasta K en L2. Y a este espacio, como es de Hilbert, lo vamos a llamar HK de omega. Entonces, cada vez que escribamos HK de omega, estamos hablando de un espacio de Sobolev, de funciones que tienen K derivadas débiles en L2, y el 2 no lo vamos a escribir porque si es Hilbert, queda implícito que estamos hablando de integrabilidad al cuadrado para poder tener un producto interno. Muy bien. A partir de la definición de un espacio de Hilbert vamos a hablar lo que es un subespacio S de un espacio de Hilbert. Cuando uno tiene un espacio vectorial con producto interno, cualquier subespacio es un espacio vectorial con producto interno con el mismo producto interno del espacio original. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que algo es un subespacio de un espacio de Hilbert? Cuando ese subespacio sea a la vez, además, un subespacio cerrado de H. Entonces, tengo un subespacio S de un espacio de Hilbert H, y vamos a poner así para indicar que ese es el producto escalar del espacio de Hilbert H. Y eso es un, según como está definido en el libro, un conjunto, un subconjunto S de H, es decir, que S está contenido en H, que es lineal. Esta acepción de un conjunto lineal en castellano no se usa mucho, pero en inglés sí, y es lo que nosotros llamamos que es vectorial, es decir, que si U, B pertenecen a S y alfa está en R, entonces alfa U más B pertenece a S. Eso es lo que quiere decir que es lineal, es decir, que es lo que nosotros llamaríamos un subespacio vectorial, pero además que es cerrado en H. Es decir, ese es un subconjunto cerrado de H que es lineal. Bien, entonces la palabra cerrado acá es una palabra clave, que en dimensión finita siempre un subespacio es cerrado, pero un subconjunto, perdón, lineal es cerrado, pero sin embargo en dimensión infinita esto no es siempre cierto. Por ejemplo, uno puede pensar el L2 de 0,1 y del intervalo 0,1 y puede pensar como un subconjunto lineal a las funciones continuas. Pero el espacio de las funciones continuas no es cerrado en L2 porque es denso. Al ser denso, cuando tomo la clausura,
me devuelve a dar todo el L2. Entonces, en el caso de espacios de dimensión infinita, esta hipótesis de cerrado es fundamental. La siguiente proposición lo que dice es que si S es un subespacio de H, de un espacio de Hilbert H, entonces S es también un espacio de Hilbert. Con el mismo producto interno. Es decir, si quisiéramos escribir esto un poquito más prolijamente, diríamos que tengo S, un espacio de Hilbert, digamos H, un espacio de Hilbert con un producto interno denotado por estos paréntesis, y tomo S, un subespacio de un espacio de Hilbert. Es decir, que S es lineal y es cerrado en H. Entonces, cuando tomo el conjunto S con el mismo producto escalar o producto interno, eso vuelve a ser un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio con producto interno completo, es decir, que toda sucesión de Cauchy converge. Entonces es muy fácil verificar esta proposición. Lo digo en palabras y lo piensan ustedes y lo escriben. Tomo una sucesión de Cauchy en S. Como es de Cauchy en S, es también de Cauchy en H. Y por lo tanto, como el H de Hilbert, es decir, que es completo, converge en H. Y como converge en H, converge en S, porque el S es cerrado dentro de H. Y esa es la demostración. Muy bien, veamos algunos ejemplos de subespacio de un espacio de Hilbert. Los ejemplos, los triviales serían el H completo, es un subespacio de un espacio de Hilbert. El conjunto que contiene al cero es subespacio de espacio de Hilbert. Y acá podríamos agregar el espacio generado por una sucesión finita de vectores, es decir, por un conjunto finito de vectores. Entonces, si tomo un subespacio de dimensión finita dentro de un espacio de Hilbert, que puede ser de dimensión infinita, eso es siempre un subespacio de Hilbert. Es porque es cerrado. La hipótesis más difícil es verificar que sea cerrado. Otro ejemplo es tomar un operador T, que va de un espacio de Hilbert H en K, K es cualquier otro espacio vectorial, digamos, imagen de ese operador T, y definir el núcleo de T, o el kernel, como todos los vectores B en H, tales que T de B la imagen de T de B por T es el vector 0 de K. Eso siempre es un subespacio cerrado, siempre que el operador sea lineal. Lo de lineal es importante para que este conjunto sea lineal, y la continuidad es importante para que este conjunto sea cerrado. Entonces, con operadores lineales y continuos, uno puede fácilmente fabricarse subespacios de Hilbert de un espacio de Hilbert. Y ahora voy a dar un ejemplo, ya mismo. Si tomábamos el espacio H1 de omega, que era el W1, 2 de omega, las funciones con gradiente, funciones en L2 con gradiente en L2, y el omega era un dominio con borde elipsis, podíamos hablar del W1, 2 de omega con un cerito, que eran los elementos del H1, que también lo vamos a llamar nosotros H1, 0, los elementos, las funciones de H1 de omega, tales que la traza, es decir, el valor en el borde, en el sentido que le dimos en los videos anteriores, es 0. Como evaluar en el borde lo entendíamos en el sentido de aplicar el operador traza, el operador traza que iba de H1 de omega en L2 del borde de omega, este conjunto es el kernel del operador traza, y por lo tanto es un subespacio de Hilbert del H1, entonces, y es porque es un ejemplo de este tipo de espacio. Muy bien.
Vamos a limpiar un poco. Si quieren verlo, pueden, como ya saben, poner pausa, rebobinar un poquito el video y ver ese ejemplo de nuevo. Otro ejemplo interesante es, tomo un espacio de Hilbert H y tomo un elemento cualquiera del espacio de Hilbert y defino el complemento ortogonal de ese elemento, es decir, el conjunto de todos los elementos del espacio de Hilbert, tales que el producto escalar de B por Sx0 me da 0. Eso también es un subespacio de un espacio de Hilbert, es decir, es un espacio vectorial cerrado dentro de H. Y finalmente, si tengo un conjunto cualquiera de un espacio H, puedo definir el complemento ortogonal como todos los elementos del espacio de Hilbert, tales que B por X me da 0 para todo X de M. Eso es el complemento ortogonal de este espacio, de este conjunto M. Usualmente será un espacio, pero no es necesario que sea un espacio. Basta con que sea un conjunto, como aquí que era un conjunto de un solo elemento. Así que, según esta notación de abajo, el conjunto, el de arriba, es el complemento ortogonal del conjunto que tiene solo el elemento x0. Bien. Siempre que tomo un conjunto cualquiera, aunque no tenga estructura de espacio, cuando tomo el complemento ortogonal de ese conjunto a través de esta definición, eso me da un subespacio, que no solo es un conjunto lineal, sino que es cerrado en el espacio de Hilbert. Muy bien. Por último, vamos a enunciar esta proposición que va a quedar como ejercicio para demostrar. Está en el libro la demostración de una parte de esto y el resto no es demasiado complicado. Entonces la proposición dice lo siguiente: si tomo un espacio de Hilbert H y tengo un conjunto M contenido en otro conjunto N, que son ambos subconjuntos del H, cuando miro los complementos ortogonales de N y M, el orden se invierte. El complemento ortogonal de N está contenido en el complemento ortogonal de M. De alguna manera intuitiva, los elementos del complemento ortogonal de N son vectores que cumplen muchas más restricciones que las que cumplen los elementos de M. Porque el complemento ortogonal, como vimos acá, eran los elementos del espacio de Hilbert que son ortogonales a todos los elementos de M. Entonces es muy sencillo probar esto, es decir, si tomo un elemento que está en N, en el complemento ortogonal de N, es un elemento ortogonal a todos los elementos de N. Y si es ortogonal a todos los elementos de N, también es ortogonal a todos los elementos de M. Y ahí está la demostración de este ítem, que es muy sencillo. La siguiente es que si el M es un conjunto que contiene al origen, al 0, perdón, al vector nulo del espacio vectorial, entonces la intersección entre M y su complemento ortogonal es solamente el 0. Y si no contuviera al 0, la intersección entre M y el complemento ortogonal daría directamente el vacío. Por último, si tomo el complemento ortogonal del vector nulo me da todo el espacio H, si tomo el complemento ortogonal del espacio completo H me da solamente el vector nulo. Con esto terminamos este video y nos vemos en el próximo.